Bienvenidas, bienvenidos. Este es un video corto que he desarrollado para aclarar algunos conceptos y algunas recomendaciones con respecto a métricas para medir los errores de pronósticos, de forecasting. Esto a raíz de que existen muchísimas métricas en el mundo que se pueden utilizar para esto, unas más conocidas, otras menos conocidas, y algunas con unas características interesantes. Una de las cosas que me agrada normalmente recomendar es que cuando son series de tiempo, esto estamos hablando de pronósticos de series de tiempo, pero cuando son series de tiempo y normalmente pronósticos de corto o mediano plazo, cuando son series de tiempo de bajo volumen, yo personalmente siempre trato de recomendar que se utilicen tipos de métricas de error que sean de medición a nivel de unidades, que son estas que puse por acá, que llamé unidades. Las que son porcentuales, cuando se trabajan con series de muy bajo volumen, tienden a dar resultados de error muy altos porque el denominador es muy bajo. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo una serie donde la realidad fue una unidad y se pronosticaron 3 unidades. A la larga el número no refleja lo que está sucediendo porque porcentualmente se ve muy fuerte, y principalmente cuando ese valor lo promediamos con otros. Entonces es recomendable, no es que esté mal matemáticamente calculado, pero es recomendable trabajar cuando un set de bajo volumen con métricas de unidades. Métricas porcentuales para series de mayor volumen como esta que estoy poniendo acá en este ejemplo. Sin embargo, tomé este ejemplo de una serie de un poco más de volumen precisamente para ver distintas métricas de error y hacer alguna recomendación al final. Entonces dije que era un video corto simplemente porque los datos ya están, ¿no? Y ya los grafiqué y demás. Entonces aquí por ejemplo tenemos toda la serie histórica de 12 meses, los últimos 12 meses. Y este es el pronóstico que la habíamos elaborado con cualquier método. Aquí no estoy evaluando el método, digamos que es un método específico, el método que ustedes hayan utilizado para esta serie. Y vamos a decir que el método que utilizamos nos generó, por ejemplo, un pronóstico para el mes 1, nos había generado un pronóstico de 80 unidades y la realidad fueron 100. Para el mes 2 de 120 unidades y la realidad fueron 80, y así sucesivamente para todos los demás. Por estos son valores. Entonces la primera métrica, y tal vez la más común de todas, es el error de pronóstico, que es este que estoy marcando acá en esta celda. Entonces básicamente sin ningún tipo de valor absoluto ni nada, ni cuadrado ni nada, simple y sencillamente es el dato real menos el dato pronosticado. Eso por supuesto nos va a generar algunos positivos, algunos negativos, y hay que entender que tiene una cierta interpretación, y que además como los positivos y los negativos se pudiesen tender a eliminar, nos pudiese llevar a conclusiones erróneas si no se entiende bien. Él de por sí es un indicador sencillo de entender, pero no se puede combinar con otros que tienen características diferentes. Esa es la idea, analizar que son diferentes. Por ejemplo, es muy diferente esta métrica de error de pronóstico con esta métrica de error absoluto, donde lo único que hice fue que para cada uno de los meses saqué el valor absoluto de ese error de pronóstico, y ahora sí, todos estos que están acá son valores absolutos. Entonces aquí ya eliminamos, por decirlo así, el menos. La otra opción es verlo pero en porcentual. Entonces verlo en porcentual, estas siglas están en inglés, sería el valor absoluto, el error absoluto porcentual sería la traducción, el AP. Y básicamente lo que hago es tomar el error en valor absoluto dividido entre el dato real. Entonces si le damos aquí F2, simple y sencillamente tengo la E entre la B dividido entre el dato real, y eso es lo que conocemos como el AP. Y ese AP, bueno, es un indicador bastante gustado, y repito, cuando son series de cierto volumen es bastante bueno. Después otra métrica diferente, digamos prima hermana, pero pues no es igual, para calcularla es el error cuadrático, que a alguna gente le gusta más que el error absoluto. Y el error cuadrático no es nada más que tomar igual el error de pronóstico, pero en lugar de sacar el error absoluto, lo elevamos al cuadrado. Entonces cada una de estas son las observaciones que están en la columna D, pero elevadas al cuadrado. El error cuadrático a veces el problema es que genera cierto tipo de asombro, porque cuando hay eventos o puntos con un error un poco más alto, al elevarlo al cuadrado todavía se ve más fuerte, y entonces tiende, entre comillas, a asustar. Bueno, otra forma, digamos, bastante común de trabajar esto es con ponderados. Entonces el ponderado más sencillo y más común
es ventas. Aquí no lo voy a hacer en ventas en plata, hay compañías que lo hacen en ventas en plata, otros lo hacen en ventas en unidades. Bueno, ya eso habría que estudiar cada caso y por eso es tan difícil hacer benchmarking en pronósticos, porque muchas veces, aunque las fórmulas digan una cosa, la compañía tiene toda la potestad y la libertad para adaptarlo a sus métricas, a sus indicadores claves de desempeño. En este caso, entonces, yo lo que hice fue simple y sencillamente saqué el ponderado de las unidades de venta. Igual no tengo costos, entonces o precios, entonces no me metí con ninguna de estas variables. En este caso, nada más tomo el valor real de las unidades y lo divido entre el total, que es este B17. Entonces, cualquiera de estas celdas, como ustedes lo notarán, simplemente tomo el valor y lo divido. Entonces, el porcentaje es clarísimo que esta columna tiene que sumar 100%. No hay mucho que hacer. Este es nuestro pastel de ventas, por decirlo de alguna manera, dividido en años, en meses, perdón, en el año dividido en meses. Y la siguiente, que también la vamos a utilizar, es sacar este mismo error porcentual absoluto, pero ponderado por ventas. Entonces vean que lo único que hago es multiplicar el valor de ese error porcentual absoluto, lo multiplico por la ponderación de las ventas, por el peso de cada mes en las ventas. Por supuesto que lo estoy haciendo este análisis para un artículo en especial o para una familia o una categoría de productos, y por eso es la misma, digamos, la misma serie, pero para distintos meses. Obviamente yo también puedo hacer adaptar este tipo de análisis para tener distintos productos. Cambia un poco, pero la lógica es la misma. La lógica, por lo menos a nivel de formulación, es la misma. Cambia un poco porque tengo que darle vuelta, digamos, al que estoy combinando distintos productos en lugar de que estoy trabajando sobre el mismo producto cada mes o sobre la misma serie o categoría cada mes. Entendiendo eso, vamos a las métricas más clásicas. Bueno, primero saqué algunos valores muy básicos, como por ejemplo el total de las ventas en unidades del año, que es esta 1475, después la venta promedio de ese año, que nos está dando 123. Pude haber sacado más indicadores como la desviación estándar y de algunas estadísticas descriptivas, que es bastante común utilizarlo y se pueden relacionar con algunas de las métricas de pronóstico, de error de pronóstico. Una de las métricas más comunes a nivel de unidades, voy a comenzar con las de unidades, es la que se llama el MAD, la desviación absoluta media, si lo traduzco. La desviación absoluta media, como lo pueden ver en la fórmula, es tan sencillo como el promedio de los errores absolutos que habíamos calculado en la columna E. Entonces el promedio de esos errores absolutos nos habla de 64.6. 64.6 unidades de error, ya sea para arriba o para abajo, porque eso no me lo indica, pero son 64.6 unidades de error. Entonces el MAD es muy apetecido, muy interesante, muy bonito, porque es muy fácil de interpretar. Claro, también hay que preguntar un poquito más o investigar un poquito más para poder darnos cuenta si el resultado es bueno o no es bueno. Aunque eso igual es relativo para las metas de cada empresa. Otro muy común es el MSE, que es el error medio cuadrático. El error medio cuadrático de las columnas que calculamos no es nada más que el promedio de la columna G, que eran nuestros errores cuadráticos puntuales. Entonces eso nos da 6.902. Es lo que decía antes, 6.902 es un número más o menos complicado de interpretar si vemos que la serie vende en promedio 123 unidades. El artículo mueve, o la familia vende 123 unidades en promedio, en términos reales. Entonces por eso hay un indicador que se deriva del error medio cuadrático, que es la raíz del error medio cuadrático, que no es nada más que la raíz cuadrada del valor que recientemente obtuvimos. Y ese sí nos da 83 unidades. La diferencia es que este también se lee en unidades, no en unidades cuadradas. Entonces aquí tengo 83 unidades de error. Igual que similar al MAD, para arriba o para abajo, no lo sé, positivo o negativo, no me lo dice, pero sé que fallo en 83 unidades. El MAD y el RMSE no van a dar iguales, tienen características intrínsecas diferentes que en este video no las voy a abordar, pero hay que entender que cualquiera de las dos medidas, la que más nos guste o la que mejor le parezca a la compañía, o la que mejor se entienda, las podemos ligar con las formulaciones de inventarios, por ejemplo, de inventarios de seguridad para efectos de los cálculos y la planificación. ¿Cuál más de las dos? De las tres, de hecho, pero bueno, de las dos que estoy hablando de unidades. Si ya luego paso al tema de las métricas porcentuales, la más común es el MAPE, que es el error porcentual absoluto medio, que como lo pueden ver en la fórmula, no es nada más que el promedio de nuestra columna F que calculaba el error porcentual absoluto por mes. Entonces el promedio de ese MAPE nos va a decir en este ejemplo 111%. Si ustedes lo ven, 111% es un número duro, es un número complicado, es un error alto.
Y cuando usted lo ve por mes, notarán que tenemos meses de 20%, pero meses de 633%. Meses hasta de 0%, pero como es un promedio, entonces de ahí hay valores que golpean muy fuertemente y como siempre los promedios hay que tenerles mucho cuidado porque aunque son una métrica muy fácil de entender, no siempre nos aporta tanto valor como a veces creemos. Entonces hay una métrica tal vez muy utilizada que se usa mucho para benchmarking también, que sería el MAPE pero ponderado. Esa W sería de peso, de weighted, entonces sería el MAPE ponderado. Y entonces básicamente, si lo pueden notar, yo aquí había calculado una columnita, la columna I, que es el AP ponderado, el error porcentual absoluto ponderado, por ventas, por unidades vendidas en este caso, y simple y sencillamente la suma de esa columna es lo que conocemos como el WMAPE. Entonces eso es el MAPE ponderado. Entonces ese es un número bastante más, que gusta un poco más, porque elimina un poquito esos problemas que trae el promedio simple, entonces pondera. Y por eso es muy utilizado en benchmarking. Luego hay otro indicador tal vez menos conocido que es la razón MAD media. Esta razón MAD media, como lo pueden notar, simple y sencillamente yo tomo el MAD, el valor del MAD que calculé acá, y lo divido entre el promedio de las ventas, unidades contra unidades, entonces estoy haciendo algo correcto. ¿Dónde lo sacan? Noten ustedes que estas dos métricas, tanto el WMAPE como el MAD media, la razón MAD media, dan exactamente igual. Eso es una propiedad muy interesante por lo siguiente. Pudiésemos hacer la derivación de por qué da igual, pero bueno, no me interesa para efectos de este video. Nada más vean que da igual, ustedes pueden hacer sus pruebas, pueden hacer sus cálculos. Lo interesante es lo siguiente, el MAPE tiene, y por ende el WMAPE, tienen un problema a la hora de aplicarse en la práctica. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si en la formulación del MAPE, y para ver la formulación del MAPE tengo que irme a la del APE. Si ustedes ven la del APE, toma el error absoluto y lo divide entre la demanda real o la venta real. Depende de lo que estemos trabajando. Digamos, ¿qué sucedería si esa demanda real fue cero? Si esa demanda real fue cero, la fórmula por definición, valga la redundancia, se nos va a indefinir. O sea, por ejemplo, si yo tomo cualquier valor acá y aquí digo que en vez de este 30 en este mes tuvimos un 0, ¿qué le va a suceder a nuestro MAPE? Se va a indefinir. Se indefine el MAPE. En cambio, las métricas de unidades no se indefinen. Esa es otra razón por la cual cuando hay bajo volumen se utilizan más las de unidades, porque a veces en bajo volumen suele haber mucha intermitencia o muchos ceros en la serie histórica. Y eso indefiniría el MAPE. Hay creatividades que se pueden hacer, que algunas compañías hacen, como poner un ejemplo de que si la realidad fue cero y el pronóstico fue lo que sea que haya sido, entonces se le considera un MAPE de 100%. Eso es erróneo porque no pesan lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haya pronosticado 100 unidades y la realidad fue cero, a que yo haya pronosticado 300 unidades y que la realidad fue cero. Bajo lo que acabo de decir, a los dos los pondrían un 100. Así que ese tipo de acotación no vale y no deberían utilizarse. Usted debería calcular las cosas como son, aunque a veces no se vean bonitas. Entonces, no es lo mismo fallar por 100 unidades que por 200, que por 300 unidades. O sea, imagínense si fuera un producto relativamente caro, cuánta plata es ese fallonazo. Entonces, ¿para arriba o para abajo? ¿No? ¿Cuánta plata? Bueno, no, en este caso es porque puse que la realidad fuera cero. Entonces, más bien fue que pronostiqué de más. Entonces, posiblemente pueda tener un impacto a nivel de inflar el inventario. Pero noten ustedes que no es lo mismo decir voy a vender 100 y vendí 0, a decir voy a vender 300 y vendí 0, porque las 200 unidades de diferencia pudiesen ser un montón de plata. Y además son muchas unidades de diferencia. No se puede hacer ese tipo de acotaciones con el MAPE simple y sencillamente. Otra cosa que no se debe hacer es otra que he visto que se le dice, mira, es que si la demanda real es 0, entonces este mes no me lo considera en el cálculo del MAPE para que no se me indefina. O póngame ese famoso 100% que dije antes. Eso, ninguna de esas cosas es recomendada. Esos son trucos y la verdad es que no nos están diciendo la verdad. Acabamos de verlo con las diferencias de unidades que acabamos de poner en los errores. Pero entonces, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? Bueno, es que la forma correcta de hacerlo, si usted quiere seguir trabajando en términos porcentuales, porque a pesar de que tiene ceros, es una serie de un volumen relativamente alto, use el MAD entre la media. Porque esa razón MAD media, vean que le da 67.3%, no le da error,
¿Por qué? Porque la única forma que el más media le diera error sería que toda la demanda real o toda la historia sea cero, en cuyo caso eso es un producto que no tiene sentido estar pronosticando, tiene 12 meses de dar cero, no se vende, entonces, o no hay demanda, entonces no tiene sentido. Pero vean qué interesante, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la razón más media no se indefine, mientras el MAPE y su equivalente y su heredado W MAPE sí se indefinen cuando hay ceros. Pero cuando no hay ceros, lo vuelvo a poner acá, los resultados son el mismo. Entonces, si estos dos, el MAPE ponderado y más entre la media, son el mismo resultado cuando no hay ceros, pero cuando hay ceros el W MAPE se indefine y el otro no, la conclusión es simple. Si vamos a usar porcentajes ponderados, la recomendación es utilice el MAD entre la media. Conclusiones de este video. Número 1, dos formas diferentes de medir las cosas, por unidades o por porcentajes. Por unidades, ambas tienen ventajas y desventajas a la hora de interpretar y a la hora de analizar. Por unidades tal vez ocupamos un poquito más de ver la serie de tiempo y todo para entender si estamos bien o mal, pero definitivamente es la forma directa de relacionarla con las formulaciones para planificación de las políticas de los inventarios, y principalmente los inventarios de seguridad, como dije antes. Y los porcentuales, que son bastante más fáciles de interpretar, hay que tenerle cuidado al MAPE porque al no ponderar se puede inflar bastante con un error puntual, un evento por ejemplo. También hay que tenerle cuidado al MAPE porque cuando la demanda real es cero se va a indefinir y eso es un problema, de verdad problema como lo que estuvimos viendo. Y luego, entonces, como la solución sería un MAPE ponderado para que nos evite el impacto que acabo de mencionar de los eventos, a la larga estaría bien. Lo que pasa es que si la serie tiene ceros también se va a indefinir. Pero aquí hemos visto en este video que la razón más media siempre da igual que el W MAPE, con la inmensa diferencia y con el inmenso factor positivo de que ese no se indefine, a menos que todo sea cero. Entonces, recomendación para cuando vayan a usar porcentuales ponderados, utilicen la razón más media. Muchas gracias.